Palermo es un típico club de barrio. Ahí hay una cantina, una oficina llena de copas y una cancha de básquetbol. Como todo club de barrio, tiene viejos socios vitalicios que se juntan a tomar algo, a comer y a recordar sus épocas doradas. La diferencia es que Palermo recibe todos los miércoles a los primeros campeones mundiales de básquetbol. Ricardo González fue el capitán de aquella selección y uno de los máximos referentes que tuvo el básquetbol argentino en su historia. El río se ve todo de acá, cerca del aro. Cada vez más lejos del rival, cada vez más alto. Una medalla en el alma, como una puesta de sol. Una pelota naranja pica en mi corazón. Y en un segundo cambiar el mundo. Todo puede pasar en un segundo más. Tenía ganas de hablar con usted de lo que pasó en ese Mundial del 50. Si ese equipo tenía calidad, si ese equipo estaba muy bien preparado, o si, como dicen algunos, influyó mucho la muy buena relación que había entre ustedes. De todo un poco hubo. Esa química entre nosotros ya venía de las Olimpiadas, de un sudamericano, nos conocíamos bastante. Cuando fuimos a Londres, se le invitó a todas las confederaciones, digamos, de la República, de las provincias, a que mandaran los jugadores que ellos creían que podían estar en la selección. En Londres teníamos menos preparación, ya venía un plantel que me asignaron. Entonces no habíamos trabajado suficientemente como para poder actuar. Faltaba individualidad, ¿te das cuenta? Y faltaba en ese muy poco tiempo de coordinación, de manera que se conocían relativamente los jugadores, ¿te das cuenta? No conocíamos cómo era el básquetbol mundial o el nivel, así que íbamos un poco asustados. No hicimos una gran campaña, pero sí hicimos un gran partido. Perdimos con Estados Unidos 59-57. Después de haber ganado el primer tiempo por 6-7 puntos. Y creo que ahí Canavesi tenía mucha razón, porque perdimos por falta de altura. Ese partido Argentina estuvo arriba en muchos pasajes del partido, pero no pudo sostenerlo porque la talla de los norteamericanos era mucho mayor. Y por más que Furlong haya hecho un partido inolvidable y González haya demostrado el coraje que siempre demostró, no alcanzó en los minutos finales como para poder ganar. Justamente perdimos con un doble con Estados Unidos y andábamos en paridad, de manera que me parecía que teníamos posibilidades. Y Perón, cuando ve el resultado, donde Argentina un poco más da el campanazo de la Olimpiada, es ahí donde se le ocurre decir, bueno, entonces vamos todos con el básquet, porque este es el deporte de equipo que nos está faltando para acoplar a la estrategia del deporte nacional. El fútbol estaba en crisis y no lo podía utilizar, no era un problema de peronismo, antiperonismo, simplemente era un problema que, por ejemplo, no fuimos al Mundial 50 o no fuimos al 54. Entonces ahí sugerí a la Confederación que le diéramos al básquetbol un mayor fuero internacional. Y la Confederación interpretó eso y pensó y pergenió el primer campeonato mundial que se llamó José de San Martín, en el 50. Yo tenía 30 años. Se dieron cuenta los dirigentes y el entrenador que teníamos equipo. Yo creo que ahí comenzó un nuevo ciclo, porque ahí cambiamos. A partir de Londres prácticamente se dejó de lado
la preselección de la forma que se llevaba hasta ese momento fue el criterio de Canavesi, ¿no? El que privó. Entonces armé un plantel recorriendo los distintos lugares del país para ver jugadores y de acuerdo a eso sacar un plantel que me parecía que podía ser. Ese plantel se sometió 3 meses a 6 horas por día de entrenamiento que permitió buscar coordinación y trabajo. Noticiero Emelco y la gran revista Mundo Deportivo en la concentración del equipo de basquetbolistas argentinos. Creo que llegaron 60 jugadores, pero en el término de una semana, 15 días, se redujo a la mitad. Y en los últimos 60 días quedaron los 15 titulares. Ya se empezó bastante rigurosa la concentración en River. En la mañana hacíamos coordinación, fundamentos, cesto, trabajo en parejas, trabajo en tercetos. Y a la tarde hacíamos coordinación de equipos, quintetos. Le hacíamos tirar muchos tiros libres y muchos lanzamientos de las posiciones claves. Eso les insistí yo porque era muy importante automatizar los lanzamientos. El cambio fue rotundo. Si invocábamos tirando 50 fulls, 30 empezamos, terminamos invocando 48 el promedio del equipo. Así que había jugadores que metían 50-50 de los fulls. Sí. Y después estar todo el día con la pelotita, ¿no? La verdad. La última semana, Ale, corríamos 15 kilómetros por día. Mucho para la época, muchísimo. Claro, era bueno. Entonces el mérito de Canavesi. Aquí seguimos paso a paso un día de estos muchachos serios candidatos al título. Después de la higiene matinal, una sesión de gimnasia colectiva bajo la dirección de especialistas. Los mejores hombres del básquetbol argentino están aquí. Él trabajaba mucho con los centros, más que nada el movimiento de piernas. Yo creo que era muy importante. El fundamento del básquet lo conocía al dedillo. 18 de junio, relación técnica, objeto del partido, juego, capacidad de adaptación a las modalidades enseñadas, pelota lenta hacia el ataque, adelantos observados. Por momentos, Canavesi lo que trae nuevo son sistemas de entrenamiento. Porque él tenía la suerte de estar casado con una profesora que trabajaba además en la embajada de un país escandinavo. Por lo tanto, todos los sistemas de gimnasia, de educación física, revolucionario que partían de ahí, Canavesi lo tenía a los 2 meses. una buena alimentación, un régimen de trabajo y descanso y una formación de espíritu de grupo a través de alternativas, de confrontaciones, de ver películas, de jugar tenis de mesa. Luego un poco de vida social. Escuchando discos con sus compañeros está Furlong, crédito del equipo. Un poco de lectura y una carta para los padres o la novia, pues algunos jugadores son del interior. De manera que eso iba sedimentando y formando su mística, digamos, de equipo que dio sus resultados, ¿te das cuenta? Aparte un compañerismo, la gente, todos, los kinesiólogos, todo el mundo que colaboró, porque toda esa gente colaboró. Había gente que pasaba por la puerta de River, y tocaban bocina y se paraban y venían a alentarnos, gente que uno desconocía, ¿no? Que no eran los amigos, que estaban siempre presentes. Los equipos eran muy buenos equipos del momento. Por ejemplo, Estados Unidos estaba muy bien. De África, el campeón era Egipto. Había equipos de Europa como Francia que jugaban muy bien. Bueno, Estados Unidos era, por supuesto, el más grande. Nadie dudaba que Estados Unidos arrasaba con el campeonato. El Mundial de 1950 fue jugado por 10 selecciones. Argentina, Estados Unidos, Brasil, Perú, Yugoslavia, Francia, España, Ecuador y Egipto. Argentina debía ganar el primer partido para pasar a la ronda final. Allí los mejores 6 equipos jugaban todos contra todos para poder acceder a la lucha por las medallas. El primer rival fue Francia. Bueno, cuando comenzó el Mundial hubo, como en todas las ocasiones, una formación de los equipos que iban a intervenir en ese evento.
Y bueno, las palabras que siempre se dicen, presidente de delegación, de la confederación, y enseguida pasamos al primer partido. La noche antes del Mundial fue una noche de nervios porque todo el mundo pensaba si todo lo que habíamos hecho se iba a plasmar en el juego. Imagínate, jugábamos en Luna Park. En el vestuario hacíamos toda la preliminar y salir a competir en un estadio así era conmovedor, ¿viste? Siempre el partido más difícil era con Brasil. A veces lo ganamos y a veces perdíamos. Y tenían un par de jugadores muy, muy hábiles Brasil en esa época. Para el básquet del momento, por supuesto. Fue el partido más difícil del torneo. Ese partido fue tanto a tanto. Siempre estábamos ahí en la lucha y se nos hizo bravo. Tal es así que en los últimos minutos sacamos la diferencia. Pero nos costó. Argentina le gana a Chile, Argentina le gana a Francia, a Egipto, y Argentina va con puntaje invicto y se encuentra con Estados Unidos, que venía invicto de la otra llave, en el partido soñado para todo el mundo. Esa tenía que ser la final. Argentina llega a la final del Mundial con mucha expectativa y toda la prensa y toda la gente estaba expectante de ese partido. Había buena expectativa porque había el resultado, ¿viste? Entonces se volcó el Luna Park. El día de la final, no sé cuánta gente quedó afuera sin poder entrar. Podíamos perder, por supuesto, pero llegamos a la cancha pensando que habíamos hecho por la trayectoria de todo el torneo. La apuesta estaba muy difícil. Digamos, esto terminó siendo lo que pasaba en cada oportunidad donde había un juego trascendente, donde había alguien que estaba apoyado por Perón y toda la oposición rogaba que los contrarios le ganaran a lo que apoyaba Perón. Así. En un clima de intenso nerviosismo transcurren las primeras jugadas bajo las órdenes de un juez italiano y otro suizo. Tenía confianza en poder jugar en paridad, pero había que estar alambrando siempre. Comenzó el partido, los primeros minutos se hicieron bravos, porque ellos tenían gente muy alta y buenos jugadores. Y con el correr del tiempo, a los 7, 8 minutos, fue precisamente la llamada esa de Menini. Rubén nos dijo en un momento, vamos, que a esto le podemos ganar. Entonces vino la reacción de Argentina. Y en ese momento empezamos realmente, se nos metió en el bocho, el que podíamos ganar. En el marcador. El primer tiempo termina con ventaja para Argentina, 34 contra 24 de los norteamericanos. El segundo tiempo, las cosas mejoraron para los americanos. Era lógico. Y bueno, nos pusimos ahí, íbamos tanto, hasta que Norteamérica nos sacó unos puntos. La preparación de los nuestros y la realización del torneo demuestran la preocupación del gobierno del general Perón por todas las manifestaciones deportivas. Así Argentina facilitaba el juego. Otra cosa que me parece que tuvieron ustedes de virtud, que maquillaron la gran carencia histórica del básquet argentino de esa época, que era la falta de gente alta. Pero maquillaron esa falta de centímetros. ¿Cómo hicieron? Viste, el problema de nuestro equipo quizás era el rebote. Entonces, Canavesi nos enseñó, digamos, cómo teníamos que bloquear a los altos, no dejarlos llegar, digamos, al rebote. Entonces, cuando ya la pelota iba al aro, a los grandotes los poníamos y los trabábamos ahí. Entonces, la pelota caía, pero caía en el medio nuestro, alrededor de nuestros compañeros. Fue muy parejo el partido, muy parejo. En básquetbol te levantan 20 puntos o 15 puntos en un momento. Hasta que Canavesi puso al hombre explosivo, que era
del Vecchio. Que era un jugador rosarino muy especial, porque tenía un estilo de juego, primero que era un balazo en la cancha, después tiraba todos tiros ilógicos, pero lo bueno era que lo metía. Si vos tirás de derecha al aro, el pie de apoyo es el izquierdo. Bueno, él tiraba con la izquierda, con la derecha, con los pies, no importaba. Y tiraba muchos ganchos. Entró, tiró 7 pelotas y embocó las 7. Y ahí se definió el partido. Ahí pasamos a ganar ya por más de 10 puntos y bueno, y fue el triunfo. El match llega a su término. Ha triunfado Argentina por 64-50, clasificándose en consecuencia campeón del mundo. Cuando sonó el silbato final, yo creo que fue la alegría más grande, no solo para los jugadores, sino para todos los que estábamos en el estadio. La gente invadió la cancha, bueno, abrazos, gritos, en una parte se encendieron todas las luces que se prendían solamente en los grandes acontecimientos y bueno, festejo total. En el micro que volvíamos hasta la cancha de River, todo el recorrido del micro estaba el público de Buenos Aires en las veredas aplaudiendo. La gente salió por corriente con antorchas que armaban con los diarios hasta el obelisco, fue un festejo brillante. Los esperaban, los agasajaban, fue un triunfo valoradísimo, no solamente por el gobierno, sino por todo el pueblo, sea peronista o no. Perón esa noche nos llamó a la concentración, habló conmigo y con Furlong. Charló un rato largo y en un momento me dijo que este triunfo era como si él mandara a 100 embajadores para hacer conocer a nuestra nación. Esto repercutía mucho más que todo eso. Después, se prepararon porque rápidamente en 1951 llegaba el Panamericano que se organizó en Buenos Aires. Ahí Estados Unidos se toma revancha y le gana a Argentina. Después, en el 52, Argentina sale cuarto en Helsinki. En el 53, Argentina sale campeón universitario en Dortmund. Lo último que hizo ese equipo fue en 1955 salir nuevamente subcampeón panamericano, pero en México. Después los Panamericanos del 55, para mí fue el mejor equipo que tuvo la Argentina en la época que yo jugué. Las participaciones olímpicas, las medallas en los Panamericanos. Ustedes no solo llegaron, ustedes se mantuvieron con todo lo que eso significa. Pero también hay que meter esa sanción injusta, despiadada. Ahí se terminó el básquetbol, se cortó todo. En 1955 se produce en septiembre el golpe militar que derroca a Perón. Algunos lo llaman libertadora, algunos fusiladora. El golpe militar derroca a Perón y a partir de ahí se produce una persecución contra todo lo que oliera a peronismo. Y se forman comisiones que van a revisar el pasado peronista. La número 49 es la que ellos deciden que debe revisar el pasado peronista dentro del deporte. Esa comisión 49 que se formó en la Confederación citó a declarar a todos los jugadores del Mundial. La comisión entrevistaba a los jugadores, más que entrevistaba, los instigaba, los hostigaba a decir cómo habían sido favorecidos por el régimen depuesto. Nos trataron muy mal, la comisión investigadora número 49. Nos trataron muy mal, nos mandaron a un sótano. Nos acusaron de profesionalismo
porque Perón, en una charla que tuvimos con él, nos dijo si alguien necesitaba algo, que lo pidiera. ¿Qué quieren? Y nadie decía nada. Y este muchacho Pérez Varela, que era el más avanzado comercialmente, que nosotros, que dijo, vea, mi general, nosotros necesitaríamos un coche para trabajar, para movernos. Así nació el tema del coche. El gobierno nos permitió importar un auto, pero lo único que nos dio fue el permiso. El auto lo pagábamos nosotros, no nos regalaban el auto. Nunca cobré por jugar al básquet y si se quiere, ni los clubes nunca nos dieron ni las zapatillas, ni nada. Lo que pasa es que en esa época el percibir beneficio por jugar se declaraba jugador profesional, como era en el fútbol. De manera que se consideró profesional porque el gobierno le había otorgado al equipo un beneficio indirecto. Entonces nos inhabilitaron a todos los jugadores que participaron en el Mundial y en otros deportes también. Nunca cobraron, nunca jugaron por plata. Lo único que hicieron fue que el presidente de la nación le dijera, muchachos, ustedes hicieron mejor trabajo que 100 embajadores. ¿Qué necesitan? La Revolución Libertadora no estaba interesada en el deporte. Quería acabar con todo rastro de peronismo. Es verdad que por sus logros el básquet fue uno de los deportes emblema del gobierno de Perón. Pero sigue sin tener sentido. Si tan poco le importaba el deporte, ¿por qué tanta hazaña? ¿Quién estuvo detrás de todo esto? El básquetbol tenía un grave problema que era el código del aficionado. El código del aficionado es una reglamentación que crea la clase alta, la clase dominante. En Inglaterra, en 1860, el lema de ellos es el deporte por el deporte mismo. Los que son aficionados son los que tienen la plata y tienen tiempo para poder entrenarse y ser mejores. Si uno nació en clase baja, va a necesitar tiempo y ese tiempo, si no lo usa para trabajar, se va a morir de hambre. Por ende, necesita cobrar, aunque sea algún reconocimiento para poder perder tiempo entrenándose. Ese código en el 57 estaba total desuso. Era una ridiculez ya. Lo usan, lo desempolvan para tener algo que fundamente lo que van a hacer, la atrocidad que van a hacer. Los que nos hicieron suspender fueron gente que había estado con nosotros. Habían estado participando, no como jugadores, como directivos, como delegados. Y la Confederación, yo desgraciadamente tengo que decir que los dirigentes fueron unos cobardes. La sanción afectó el desenvolvimiento de la selección argentina. Cortó el vuelo a los mejores jugadores del país y limitó el desenvolvimiento de esos jugadores en el fuero deportivo regular. Desde la sanción hasta que Manu Ginóbili hace capote en Indianápolis con todos sus compañeros y salimos subcampeones mundiales, no volvimos a figurar. Ahí unidos los jugadores argentinos en el banco de suplentes, va con el primero, falla Ginóbili. 38 segundos, 8 décimas, va a ir con el segundo intento. Anota, otro más. 10 de ventaja para Argentina, últimos segundos para acariciar la gloria al equipo argentino. Va Baron Davis de 3, afuera la pelota que se va. Será tapa mañana de todos los diarios del mundo, la victoria de Argentina. Final, ganó Argentina. Histórico triunfo de Argentina frente al seleccionado de los Estados Unidos, formado por 12 jugadores de la NBA. Claro, falta mucho. Dirigentes de ese momento destruyeron al básquet, lo dejaron acéfalo. Lo que hicieron fue una barbaridad. Yo le agradezco que me haya recibido acá y además le agradezco que nos ayude a mantener viva la historia del deporte argentino, en este caso del básquetbol. Ya te digo, Ale,
nos mantiene vivos. Honestamente, a veces me encuentro con gente en la calle y mi papá los vio jugar y siempre se acuerda del Luna Park y bueno, todas esas cosas te hacen tan bien. Y yo te agradezco mucho. Yo le agradezco a usted. La selección argentina de básquet ganó todo. Es junto a Estados Unidos, la Unión Soviética y Yugoslavia la única que obtuvo un mundial y una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Esto lo consiguió solo con 2 generaciones exitosas separadas por 50 años. Y en el medio, muchas ganas pero pocos resultados. Es imposible no preguntarse entonces, ¿qué hubiera sucedido si los campeones del 50 no hubiesen sido suspendidos? Faltando 10 segundos con los puntos para atrás, el equipo sin aliento no la remontaba más. Los de enfrente son más altos que las torres de Dubái. Corren para todos lados y no paran de anotar. Esto es como en la vida, defenderse y atacar. El pivot se la pasa a Manu que logra anotar. Y en un segundo